Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Hola familia, ¿cómo están el día de hoy? Hoy, martes 18 de junio, vamos a iniciar este tiempo con Dios y el tema del día de hoy es restauración de las posesiones. Vamos a cambiar un poquito el orden, vamos a leer primero los versículos, luego vamos a ir a la reflexión y finalmente vamos a hacer la oración. Así que comencemos. Abdías 1, 15 al 21 dice: porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que ustedes bebieron en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán, y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve, y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Saúl estopa, y los quemarán y los consumirán. Ni aun resto quedará de la casa de Saúl, porque Jehová lo ha dicho. Y los del Negueb poseerán el monte de Saúl, y los del Céfala a los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria, y Benjamín a Galaad, y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán la de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarat poseerán las ciudades del Negueb. Lo que acabamos de leer son versículos que prácticamente dicen lo siguiente. Es una profecía que el profeta Abdías está haciendo contra los edomitas, enemigos de Israel, quienes se habían enfrentado en guerra muchas veces, y Dios está diciendo: los edomitas van a ser destruidos, y también está diciendo que va a restituir todas las tierras que los edomitas y sus enemigos le quitaron, le va a volver a dar, y le promete nuevamente la tierra prometida. Entonces la pregunta de reflexión es: ¿cómo enfrentamos las pruebas de ofensas de nuestro prójimo? ¿Atacamos de regreso? ¿Arrastramos ofensas por años y años de nuestro pasado? ¿O decidimos perdonar? La aplicación de esta segunda parte es la siguiente. Una sola palabra: perdona. ¿Qué es el perdón? Perdonar no es olvidar. Perdonar es saber lo que te hicieron y a sabiendas decides perdonar. Perdonar no siempre es reconciliación, porque para que haya reconciliación se necesita que las dos partes sean transformadas. Y a veces, aunque tú has perdonado, es decir, tú has sido transformado, la otra persona no. La otra persona sigue siendo un abusivo o abusiva, sigue siendo violenta. Y no puede haber reconciliación, aunque tú sí lo has perdonado. Perdonar no significa no denunciar. A veces hay ciertos delitos o crímenes que necesitamos presentar una denuncia por el bien de la familia o por el bien de la misma sociedad. Perdonar no es un sentimiento. Vas a lograr sentirte libre, sí, cuando perdones, pero el perdón no es un sentimiento. El perdón es una decisión, tal como el amor. El perdón es un paso de fe. Perdonar no siempre es un punto en el tiempo, un momento específico. Muchas veces, en realidad la mayoría de veces, el perdón es un proceso que a veces puede tardar meses o incluso años. Pero ¿por qué perdonamos, aunque es tan difícil? Perdonamos porque Dios nos perdonó primero. Recordemos el Padre Nuestro, cómo nos enseñó Jesús a orar. Perdónanos nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Por qué perdonamos por dos?
Perdonamos porque es un mandato de Dios. Mateo 18, del 23 al 35, nos enseña Jesús cómo es el reino de los cielos, en el que uno de los súbditos del rey, de un rey compasivo, a quien se le perdonó una deuda gigante, no quiso perdonar una deuda pequeña de otra persona, de su prójimo. ¿Y qué le dijo el rey? Malvado, perverso, así que yo te perdoné aquella inmensa deuda, porque me lo pediste y tú no pudiste tener misericordia del otro como yo la tuve de ti. Tan enojado estaba el rey que lo envió a las cámaras de tortura hasta que pagara el último centavo. Así hará mi Padre Celestial al que se niegue a perdonar a algún hermano. Entonces ya hablamos de qué no es el perdón. Hablamos de por qué perdonamos. Entonces hablemos ahora de cómo perdonamos. Y para esto tengo 4 pasos. Yo sé que suena muy simplista, pero en verdad estos pasos son pasos que podemos aplicar una y otra vez en el proceso del perdón. El primer paso es morir a nuestro derecho de perdonar la deuda, de cobrarnos la deuda, perdón. En Mateo 5:38 dice: ustedes han oído que se les dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Jesús nos enseñó que seguirlo a Él significa morir a nuestro derecho de cobrarnos lo que nos deben. Entonces, el primer paso es cancelar la deuda que el otro tiene conmigo. Me debes esto, tú me hiciste esto, ya no me debes nada. No me debes nada. Cancelo la deuda. El segundo paso es dejar que Jesús pague la deuda. Y no solo hablo de la deuda de nuestro agresor o del que nos ha ofendido. Hablo de nuestra propia deuda. Que ese abuso y ese daño que me hizo esa persona, pero voy a dejar que ese abuso que Jesús sufrió en el Calvario es suficiente sufrimiento para mis pecados y para los de la otra persona. Perdonar es dejar que Jesús perdone al deudor. No es decir, yo te perdono, pero ya Dios te va a juzgar. No. Miremos a Esteban. Esteban en Hechos 7:60. Puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Esteban fue el primer mártir de la iglesia. Cuando él estaba a punto de ser asesinado, oró estas palabras: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Y saben quién estaba dirigiendo esta persecución? ¿Quién estaba secundando como líder este asesinato? Se llamaba Saulo. Y este testimonio, creo yo, fue el abono para el mensaje de salvación que transformaría la vida de este perseguidor y asesino de cristianos Saulo en el apóstol Pablo. Y, quiero que veamos un video. Si no se puede, vamos a dejar el link en la descripción de este video. Pero aquí vemos el caso de un padre que perdonó al violador y asesino de su hija. Este era un asesino serial que se conmovió por un acto de perdón. Y es que lo repito, el perdón puede ser el abono que alimente la semilla del Evangelio. El perdón puede ser el abono que alimente la semilla del Evangelio. ¿Tienes a algún miembro en tu familia que está alejado de Dios? Perdónalo de corazón. Deja que Jesús pague la deuda. Deja que Jesús, que su sangre cubra sus pecados también, que quite sus pecados, así como quitó y limpió tus pecados. El tercer paso es pedirle a Jesús que bendiga al deudor.
Sí, Dios quiere que bendigas al que te ofendió. Lucas 6, del 27 al 28 dice: a los que están dispuestos a escuchar les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por aquellos que los lastiman. ¿Saben? Me doy cuenta que ya he madurado ese perdón por alguien que me ha ofendido cuando empiezo a orar por la bendición de esa persona. ¿Cuántos queremos que Dios nos bendiga con más salud, con más alegría, con más prosperidad? Si tú y yo queremos eso para nosotros, aún siendo pecadores, perdonados por la gracia de Dios, y estamos pidiendo que Dios nos bendiga de la misma manera cuando nosotros perdonemos a alguien más, oremos de la manera de Jesús, lo hagamos de la manera de Jesús, bendiciéndolos y pidiendo que Dios también los llene de esta prosperidad, de esta salud, de esta alegría, de este amor, que Dios los prospere en su familia, en su trabajo. Cuarto paso, perdonar es creer que Jesús te va a restituir lo robado. Dios prometió restituir y restaurar todo aquello que les había quitado. Esas tierras al pueblo de Dios, como vimos en el versículo 17, Dios dice, te lo voy a devolver. Todo eso que te quitó Edom, te lo voy a dar. De la misma manera, cuando los hijos de Dios perdonan, Dios restituye lo robado. El perdón que recibimos de Dios no solamente elimina el castigo por nuestro pecado, que es la muerte, sino que el perdón que recibimos de Dios nos recompensa con lo que no merecemos, porque no solamente es su misericordia, es decir, no recibir la muerte, la consecuencia de nuestro pecado, sino es su gracia, es bendición sobreabundante, gracia sobre gracia, es recibir lo que no merecemos en Cristo Jesús. Y cuando Dios perdona, agrega recompensa. Y cuando tú perdonas al que te quitó algo, Dios te bendice. El perdón de Dios, el perdón que Dios te está pidiendo que tú hagas con tu prójimo, es difícil. Es un momento de dificultad, pero el Señor te quiere restituir y añadir a lo que el enemigo te quitó. Todo lo que el enemigo ha querido utilizar para destruirte, Dios lo va a usar para bendecirte y promoverte. Porque cuando tú perdonas, Él te restituye y te resucita. Él te resucita como resucitó a Jesús cuando Él perdonó a la humanidad. Y no solamente perdonó a la humanidad, recordemos cómo perdonó a los que estaban ahí sorteándose sus ropas. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que familia, los quiero invitar para cerrar a hacer una oración de perdón. Así que ora conmigo. Señor Jesús, hoy decido perdonar. Te agradezco porque me has perdonado tantísimas veces. Tantas ofensas, Señor, tantos pecados. Hoy decido cancelar esa deuda por aquella ofensa, por aquel insulto, por aquel engaño, por ese abandono, Señor, por ese abuso, por ese robo. Hoy creo que en la cruz tú pagaste ese sufrimiento y ya no quiero que esa persona sufra, porque tú ya sufriste por eso. Hoy te pido y oro con fe, Señor, que le tengas misericordia. Perdónala, perdónalo, y te pido, Señor, que la bendigas, que lo bendigas grandemente. Prospérala o prospéralo en todo lo que haga, en su familia, en su trabajo. Bendícela, bendícelo de maneras extraordinarias. Y también, Padre Santo, creo con fe que tú me vas a restituir todo lo que el enemigo me ha robado en este proceso.
Creo que me vas a resucitar y que mi futuro va a ser mejor de lo que yo era antes de este problema. Oramos esto, Señor Jesús, en tu nombre santo y poderoso. Amén. Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor.